en esta asamblea al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted muy bienvenido a esta 20ª sesión extraordinaria de nuestra Asamblea General, órgano máximo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Su asistencia es para nosotros motivo de gran satisfacción, en particular, por supuesto, para quienes conformamos esta asamblea. Le agradecemos que haya aceptado reunirse con nosotros. Están presentes rectoras, rectores y titulares de instituciones de educación superior incorporadas en nuestra asociación. Integrada esta por 165 instituciones de educación superior, las más importantes del país, sin duda alguna. Los distintos sistemas que existen en México están representados: universidades públicas, federales y estatales, institutos politécnicos y tecnológicos, universidades particulares, centros de investigación e instituciones afines configuran esta asociación. Su historia corre desde hace más de 60 años, lapso en el cual ha hecho contribuciones al crecimiento y consolidación del sistema y de las instituciones. Por tercera ocasión, los integrantes de la NUYES se dan cita con los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad lo hacemos con el interés de conocer, señor candidato, sus puntos de vista sobre la educación superior y las propuestas que al respecto se sirva presentarnos. De nuestra parte, le entregamos en este momento, por intermedio de nuestro secretario general, el documento que hemos elaborado. Esperemos que, de llegar a ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, tome en cuenta nuestras recomendaciones, al tiempo que le externamos nuestro interés de mantener un diálogo sistemático y respetuoso, no solo en su caso con sus colaboradores, sino directamente con usted. A la mayoría de nosotros nos queda muy claro que en el país se ha avanzado en la materia. La mejoría en la cobertura, en la calidad y la pertinencia de la educación media superior y superior están fuera de discusión. Sin embargo, sostenemos con enorme convicción que estamos lejos de haber alcanzado el punto que queremos y menos el que merece México. Aún más, nos preocupa que nos hemos rezagado frente a muchas otras naciones. Por supuesto, frente a todo el mundo desarrollado, pero también frente a países con igual o incluso menor grado de desarrollo que el nuestro. Para nosotros, el argumento presupuestal no es válido a la luz de la importancia del tema. Nos parece que apenas estamos a tiempo de cambiar la ruta de la inercia para tomar las determinaciones que puedan hacer que vire el rumbo del país. No estamos dispuestos a perder la oportunidad, a permanecer como testigos del fracaso y ni siquiera de la medianía. México es una gran nación y para salir adelante requiere, entre muchas otras, de otorgar prioridad política y presupuestal a la educación, a la ciencia, a la cultura y las artes, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Nuestro país necesita de una política pública consistente, que arranque de inmediato, que se diseñe en grande y apunte lejos, que parta de nuestra realidad, pero que tenga el nivel de audacia que se requiere para cambiar las fuerzas inerciales. A México le hace falta tomar la determinación de conceder prioridad a la educación, en particular a la educación superior. De no hacerlo, será imposible entrar en serio a la sociedad y la economía del conocimiento. De no hacerlo, estaremos hipotecando el futuro del país. De no hacerlo, nuestra
nuestras generaciones enfrentarán con justicia los reclamos del futuro. En el mundo actual, nuestras condiciones nos condenan a la dependencia y al atraso. La educación es factor de autonomía frente al exterior y de justicia en el ámbito interno. Por eso estamos convencidos de que ha llegado su momento. Nos preocupan nuestros atrasos de siempre. Los casi 5,5 millones de mexicanos que todavía ahora permanecen excluidos porque no saben leer ni escribir. Los más de 30 millones de mexicanos en rezago educativo. Los casi 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Nuestra cobertura en educación superior, que en el mejor de los casos se ubica 5 o 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina. La lamentable inversión pública en ciencia, que permanece plana desde hace más de 12 años, a pesar de que, según la ley, deberíamos estar invirtiendo 2,5 veces lo que se destina. Y por supuesto, nos preocupa también la enorme heterogeneidad en la calidad de la educación que se imparte en todos los niveles y en todos los sistemas, los públicos y por supuesto también en los privados. En lo personal, uno de los asuntos que más me preocupa es el que tiene que ver con los mensajes que estamos mandando a la juventud, que se traducen en desesperanza y frustración y cuyo efecto potencial es que corremos el riesgo de arrancar la visión optimista de futuro y la ilusión de sus pensamientos. Señor candidato, hemos organizado esta sesión en forma tal que al término de mi intervención, el doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la asociación, hará una presentación del documento al que he hecho referencia y que hemos intitulado Inclusión con responsabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior. A continuación, le pediremos respetuosamente que haga usted una intervención hasta por 35 minutos, al término de la cual abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, las señoras y los señores rectores y titulares de instituciones aquí presentes me harán llegar por escrito sus cuestionamientos. Me permitiré tratar de sistematizarlos para plantearlos a usted en ronda de 3 y estar en la posibilidad de escuchar sus respuestas y comentarios sin más límite que el de las 12 horas, tiempo en el que daremos por terminada esta sesión. Por supuesto que la mecánica, el tiempo y las condiciones de las reuniones serán las mismas para los 4 candidatos. El orden de las presentaciones es alfabético. Aclarada la mecánica de nuestra sesión, le solicito atentamente al doctor López Castañares se sirva a presentar el documento de la NUYES, no sin antes reiterarle a usted, en nombre de mis colegas, la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho aprecio al licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, a quien le reitero la bienvenida a nuestra asociación y le agradezco el espacio que concede a la NUYES para conocer los principales planteamientos del documento que ha hecho mención el señor presidente. De igual manera, saludo con muchísimo respeto al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente en turno de la Asamblea General de nuestra asociación. De igual manera, estimados y estimados integrantes del Consejo, miembros de la Asamblea, titulares, representantes, rectoras, rectores, directores, directoras, invitados especiales que tienen que ver todos ellos con instancias, asociaciones civiles u organismos que tratan también el asunto de la educación superior. Muy apreciables invitados también que acompañan al señor candidato Juan Ramón, a todos muchas gracias por acompañarnos.
Saludo también a quienes nos están siguiendo a través de internet, en el portal de nuestra asociación, a las estaciones de radio ligadas, a los representantes de los medios de comunicación. Como bien lo comentó el señor presidente de la Asamblea, el documento que presentamos y preparamos para este día tiene un claro punto, que es el tratar de ver el posicionamiento de la educación superior, construir una nueva fase de desarrollo de la misma que contribuya a su vez a consolidar el desarrollo que el país requiere. ¿Por qué le llamamos inclusión social? Asumimos nosotros que México requiere del rediseño del Pacto Nacional que esté orientado hacia un modelo de desarrollo de un país incluyente, lo cual significa la necesidad de abrir más oportunidades a todas las personas en un marco de equidad social y con fuerte apoyo en la educación, en el desarrollo científico, tecnológico e innovación. En este sentido, es que consideramos que las políticas educativas tienen que estar vinculadas con las políticas sectoriales y regionales que en conjunto deben atender las necesidades de la población, sobre todo la más desfavorecida, la que vive en condiciones de pobreza y extrema marginación. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ello? Bien, la asociación propone básicamente 10 ejes estratégicos, cada uno de ellos con diversas acciones prioritarias que se incluyen en el documento que usted conoce, señor licenciado, y que constituyen un enramado coherente que posiciona la educación superior, a la ciencia, a la tecnología y la innovación en una nueva etapa a la que nos referimos, donde son imprescindibles políticas de nueva generación. Están viendo ustedes en la pantalla cuáles son algunos de los puntos de los 10 más importantes, y si me permiten, me voy a referir sucintamente a algunos de ellos, ya que son ejes que consideramos cardinales en el ánimo de tener tiempo suficiente para poder conocer las opiniones, lo que nos tiene preparado el señor candidato. En lo que refiere a uno de los puntos, que es el financiamiento con una visión de Estado, hemos visto en años recientes en la asociación que ha convocado a los poderes ejecutivo y legislativo para llevar a cabo reformas legales y nuevas políticas para el financiamiento de la educación superior a fin de posibilitar una programación presupuestaria plurianual. La iniciativa más reciente de la asociación fue presentada en mediados del año pasado a la Cámara de Diputados, consistente en una reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de que el Estado, la Federación, los estados, los municipios destinen cuando menos el 1.5% del PIB a las instituciones de educación superior pública, a más tardar en el año 2018, así como diversos artículos de la ley para la coordinación de la propia educación superior. Señor candidato, quiero comentarle que la asociación lleva trabajando alrededor de 2 años en un grupo de especialistas de las instituciones que la constituyen en este proyecto. La importancia que reviste para las instituciones de educación superior una política de financiamiento acorde a los tiempos y necesidades que vivimos es prioritaria. Necesitamos, en lo que refiere a la continuidad de los trabajos, tratar la calidad que hace rato usted comentaba. La calidad es fundamental, no se trata solamente de ampliar la cobertura y decir, vamos a meter a los jóvenes y luego qué vamos a hacer con ellos. Hay que tener una planeación estratégica de dónde en cada región, qué es lo que se está necesitando y por qué. Y nosotros también contribuir precisamente a coadyuvar, a ver de qué manera también les vamos a generar las oportunidades que se requieren para los chavos. Si no hay una planeación estratégica en las diferentes, hasta hoy, secretarías, como la educación, como economía, etcétera, seguiremos nosotros con un grave problema. También la calidad hay que verla desde la básica hasta superior, porque es muy importante el filtro de los chicos en secundaria, cómo los vamos a ir sacando, no pasando, para que puedan ellos acceder a la educación media superior y posteriormente a los demás. Usted sabe que en los últimos años la cobertura se ha incrementado, pero se incrementa la cobertura en las instituciones y todo lo que conlleva, y al año siguiente es un viacrucis ir a la Cámara de Diputados a ver cuánto nos dan. No nos alcanza para tener los que ya tenemos y mucho menos para los que están en fila. Ese tipo de problemas creo que nosotros buscamos, con el apoyo de usted y que cuente con nosotros, poder acceder a este tipo de soluciones. Este es un punto crucial, señor candidato, en nuestra agenda. En lo que refiere a un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior, en este tema, la asociación desde hace ya muchos años ha propuesto la creación de una Secretaría de Educación Superior
ciencia, tecnología e innovación, con la cual, estamos ciertos, se brindaría una mayor relevancia a las políticas de estos sectores en el conjunto de las políticas públicas nacionales, y también estamos ciertos que se posibilitaría una articulación mucho más eficiente de ellas. Asimismo, el país requiere vigorizar el federalismo en estos campos, lo cual exige renovar y fortalecer decididamente las instancias e instrumentos de coordinación estatal en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Una vez hecho ello, podemos contar con efectivos sistemas estatales que descentralicen estas actividades en apoyo al desarrollo regional, que es tan importante. Un tercer punto es por qué decimos un nuevo sentido de la cobertura en educación. En el actual ciclo escolar, la tasa bruta de cobertura de educación superior, considerando las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, es del 33-34%. Y considerando solamente la modalidad escolarizada, es solamente del 30%. Porcentajes inferiores al promedio de los países de América Latina y muy por debajo de los países de la OCDE, que ya en el 2008 se situaron entre el 38 y 66% respectivamente. La reforma del artículo 3 constitucional, que establece la obligatoriedad de la educación media superior, señala que su universalización deberá ser de manera gradual y creciente para que en el ciclo escolar 2021-2022 sea logrado. Nosotros hemos visto que si no tenemos el recurso necesario, un presupuesto multianual que desde el bachillerato también esté trabajando conjuntamente, difícilmente creemos que esta meta también se pueda alcanzar, aunque ya está en la ley también. Por ello, proponemos también que esta meta sí la podemos alcanzar de 10 años y tener una tasa bruta de cobertura de educación superior del 60%, considerando todas las modalidades, de la cual la modalidad escolarizada alcance al menos el 50%. Ello implica pasar de 3.2 millones de jóvenes en el año actual a 5.8 millones de jóvenes estudiando en el año 2022, es decir, un aumento del 77% en 10 años, señor candidato. Para el logro de esta meta, todos sabemos que es indispensable tener un sistema nacional de becas de educación superior que instituya mecanismos eficientes de coordinación y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno. En la gráfica que ustedes pueden apreciar, se ve la cobertura necesaria estimada que se tendría que alcanzar para el final de la siguiente administración, alineada en la dirección de la meta propuesta por la Asociación para la siguiente década. Para ello, el ciclo 2018-2019, la tasa bruta de cobertura, considerando todas las modalidades, tendrá que ser del 52%, de la cual la modalidad escolarizada alcance al menos el 44%. En nuestro documento, señor candidato, hablamos de un nuevo sentido de cobertura y con ello nos referimos que si bien tenemos que dar mucho más oportunidades de educación, tenemos que hacerlo de una forma mucho mejor de lo que lo venimos haciendo hasta la fecha. Tenemos que dar a los jóvenes la oportunidad de acceso real al conocimiento científico, humanístico y tecnológico de punta, a la cultura en todas sus manifestaciones, y además la educación superior tiene que aportar un mejoramiento del sistema nacional educativo, desde la educación básica, que de nada sirve tener más espacios educativos sin calidad y sin pertinencia social. Ante el enorme desafío de la cobertura que estamos planteando para la siguiente década, requerimos también contar con una instancia de planeación. Es muy importante, una instancia que articule la visión nacional y regional con una visión federalista, que analice el tipo de instituciones que será necesario crear e impulsar y las carreras. No solamente se trata que los estados abran instituciones por el hecho de sentir que así crecemos en cobertura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión que tenemos que tener a nivel federal? Y que esta que cubra toda la parte estatal y que nos permita no controlarlos porque son autónomos, pero sí ver y opinar. Para ello, señor, en caso que usted sea favorecido con el voto, cuente con la asociación también, que podemos hacer ese tipo de trabajos. Hacemos muchas cosas al respecto y creemos que es importante ir creciendo de forma más ordenada. En lo que refiere a la innovación y creación de polos regionales de investigación, las instituciones de educación superior y de investigación científica cuentan con un gran potencial para el estudio y conocimiento, así como la formulación de soluciones a los grandes problemas nacionales y regionales. Esta potencialidad ha sido insuficientemente aprovechada. La asociación propone concertar con los gobiernos federal y locales la integración de polos regionales de investigación científica y desarrollo tecnológico de competencia internacional,
enfocados a los temas cruciales para el desarrollo y sustentabilidad económica, social y ecológica del país. Asimismo, establecer entre las instituciones de educación superior y las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos locales una agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la inclusión con responsabilidad social que atienda a problemas prioritarios para el desarrollo del país. Otro de esos 10 ejes importantes para nosotros es la gestión en el sistema de educación superior. En materia de gestión de educación superior, se requiere fortalecer la vinculación en todas las funciones sustantivas, renovar la evaluación para mejorar la calidad, simplificar y articular la gestión y administración de los programas y de los fondos de financiamiento, diseñar una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria laboral del personal académico. Todos los que estamos aquí presentes sabemos lo que representa para los académicos, señor candidato, también lo sabe, el salario, las prestaciones, los estímulos, y uno de los problemas más graves que tenemos es las pensiones y jubilaciones. ¿Qué debemos hacer con ello también? Porque si no hacemos esto y no lo atendemos, ¿cómo vamos a renovar la planta académica docente? O sea, se requiere también una renovación muy importante para el fortalecimiento. Finalmente, en este tipo de temas, pues uno que no puede faltar, señor candidato, es la seguridad en las instituciones de educación superior. Lamentablemente, en el contexto de inseguridad y violencia en el que atraviesa nuestro país, nos exige, como lo hemos hecho a través de la asociación y de las instituciones asociadas, de formular un documento en el cual, por supuesto, también hemos puesto las políticas de seguridad, algunas cuestiones que coadyuven un poquito a tomar las medidas necesarias para las imprevistas situaciones que viven en todo, a lo largo y ancho del país, unas más y unas menos. Aquí proponemos establecer y fortalecer los acuerdos y mecanismos de comunicación y colaboración entre las instituciones de educación superior y las instancias competentes en la materia de seguridad, para establecer planes y programas que incluyan acciones específicas y que generen un entorno seguro, libre de violencia, en todos y cada uno de los campus universitarios. Adicionalmente, se requiere reforzar la contribución de las instituciones de educación superior en materia de seguridad mediante el establecimiento de esquemas de colaboración académica orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, temas relacionados con la seguridad y sus diversas dimensiones. En parte, nos da siempre mucho gusto que podamos nosotros coadyuvar, porque afortunadamente en estas instituciones tenemos una cantidad muy importante de gente muy bien preparada, de verdad muy bien preparada en todas las áreas. Hemos dicho, si más volteáramos hacia las instituciones de educación superior, nos sería mucho mejor, eso se lo aseguro. Y el mensaje que tenemos finalmente para ustedes es, estos son simplemente algunos de los ejes estratégicos de las acciones que consideramos deben realizarse para atender las expectativas de las instituciones de educación superior y de los distintos sistemas representados en la asociación, que como lo hemos manifestado, encuentran el punto de partida en la necesidad de suscribir un acuerdo nacional para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no contamos con un acuerdo nacional en donde todos los actores políticos, gobierno federal, gobiernos estatales, asociaciones civiles, instituciones, el Congreso, nos sumemos en las causas que todo el mundo ya las sabemos, hombre. Sé que hay salud, muchas cosas muy importantes, pero hablando de educación, tenemos que sumarnos, tenemos que hacer la tarea de manera coordinada, no de manera independiente y aislada. Requerimos forzosamente ese acuerdo nacional y tenga la certeza, señor, de que usted logra llegar y acceder a la presidencia de la República, contará también con nosotros para alcanzar esos objetivos. Se requieren compromisos firmes para elaborar una política con visión de Estado, cuya aplicación inicia a partir del próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2013, de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, entre ellos el de educación, ciencia, tecnología e innovación. Las 165 instituciones afiliadas, como ya lo dijo nuestro señor presidente de la Asamblea, le reiteramos, señor, que de ser favorecido con el voto de los mexicanos para ocupar la alta encomienda de presidente de la República, convoque a este gran acuerdo nacional y estaremos prestos para ayudarle en todo momento. Finalmente, queridos rectores, rectoras, compañeros representantes de los medios de comunicación, señor presidente, señor candidato, en lo que refiere a la asociación, manifestamos la disponibilidad y el interés, el compromiso de las asociadas en participar en el proceso que México requiere para abrir oportunidades de desarrollo hacia el país, hacia la educación superior, la ciencia y la tecnología. Por ello, nunca se olviden que nuestro lema lo dice claramente: la asociación al servicio y fortalecimiento de la educación superior. Es cuanto, muchas gracias.
dice un principio que si algo no debe fallar, fallará. El micrófono falla. Toca ahora el tiempo para escuchar al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le pido sea tan amable de hacer las consideraciones que así le parezcan pertinentes, como habíamos dicho, hasta por 35 minutos. Amigas, amigos, rectoras, rectores de universidades públicas, de institutos de educación superior, doctor José Narro, rector de la UNAM y presidente en turno de esta asociación, doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la NUYS. Me da gusto estar aquí con ustedes, poder comunicarme con ustedes y que podamos llevar a cabo un intercambio de puntos de vista sobre este tema de tanta importancia para el desarrollo de nuestro país. Todo lo relacionado con la educación y en particular con la educación superior. Expreso mi agradecimiento a la asociación por haberme invitado de manera cordial para asistir el día de hoy a esta sesión extraordinaria de su Asamblea General. Lo que voy a plantear sobre el diagnóstico es lo que ya todos sabemos. Ofrezco disculpa por anticipado, por repetirnos. México tiene una gran deuda con sus jóvenes, pues a pesar de los esfuerzos que se realizan en las instituciones públicas y privadas de educación superior, como aquí se ha dicho, solo el 32%, se habló del 33%, es decir, 1 de cada 3 tiene cabida para estudiar una carrera profesional. El resto son literalmente excluidos de la posibilidad de formarse para tener un proyecto de vida digno, con formación educativa completa que les permita aportar social y productivamente al país. En materia de cobertura, educación superior, también aquí ya se dijo, ocupamos el último lugar entre todos los países de la OCDE, ubicándonos por debajo de los países con economías comparables a la nuestra. Ellos tienen tasas de cobertura muy superiores a México. En comparación con América Latina, también estamos en los últimos lugares, pues países como Argentina, Cuba, Chile, Brasil, Uruguay, Panamá y Bolivia tienen tasas de cobertura por arriba de nosotros. El problema radica en que la educación superior no ha sido considerada prioridad por los diferentes y sucesivos gobiernos. Aquí quiero detenerme. Desde hace 29 años, desde 1983, se viene aplicando la llamada política neoliberal, que ha dejado en el abandono las actividades productivas, la educación, el bienestar de los mexicanos. Se apostó
a la privatización de bienes del pueblo y de la nación, se pensó que transfiriendo bienes de la nación, empresas públicas, bancos, reservas mineras, a particulares, nacionales y extranjeros, con eso bastaba para lograr el crecimiento económico que se necesita y generar los empleos que se requieren. Nos dijeron que de esa manera íbamos a crecer y de esa manera iba a haber bienestar. Los resultados nos dicen que esa política económica no ha funcionado. No es un asunto de carga política o ideológica, es de juicio práctico, de sentido común. 29 años no ha habido crecimiento de la economía. Ya no hablemos de desarrollo. Cuando nos enseñaron nuestros maestros universitarios, nos hablaban de desarrollo, no se usaba la palabra, el término, el concepto crecimiento, porque se hablaba de que el desarrollo tiene que ver con todos los campos, que implica crecimiento pero también bienestar, que es crecimiento pero también educación, crecimiento y salud, crecimiento y cultura. Eso es desarrollo. Y a partir de este periodo neoliberal se empezó a hablar solo de crecimiento, que no implica que haya distribución de los beneficios. Puede haber crecimiento y no necesariamente hay justicia. Es como progreso sin justicia. Decía un maestro, don Jesús Silva Gers, el mayor, decía que progreso sin justicia es retroceso. Bueno, pero al final de cuentas decidimos aceptar como medición el término de crecimiento. Y resulta que ni siquiera en términos cuantitativos hemos avanzado. La tasa de crecimiento promedio anual en 29 años ha sido del 2.3%. Somos de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Digo esto porque explica el por qué también estamos en los últimos lugares en comparación con otros países en el tema de educación. Nosotros pensamos que tiene que cambiar esa política económica, que sí en efecto ha funcionado para una pequeña minoría, pero para la inmensa mayoría del pueblo de México no ha dado buenos resultados. Por eso tenemos que cambiar la política económica. Si queremos avanzar en el terreno educativo y garantizar el bienestar y la paz y la tranquilidad de los mexicanos. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay violencia? No porque los mexicanos seamos malos por naturaleza, ningún ser humano es malo por naturaleza. No nacemos con vocación delictiva. Son las circunstancias las que han llevado a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.
Por eso tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar, tiene que haber educación. Tenemos que atender a los jóvenes, a los que se les han cerrado las puertas. Como aquí lo mencionó el doctor Narro, lo ha venido diciendo de tiempo atrás, hay 8 millones de jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Si no vamos por los jóvenes, si no incorporamos a los jóvenes al estudio y al trabajo, van a llegar otros, como está sucediendo, a engancharlos para que se enrolen en las filas de la delincuencia. En nada hay vacíos, siempre se llenan. Por eso planteamos que tiene que haber crecimiento de la economía. Nuestra propuesta de manera concreta es que podamos crecer a una tasa promedio anual del 6% para generar el 1.200.000 empleos que se requieren cada año por la entrada, el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Para tener una idea, en los últimos 15 años, la economía ha generado 500.000 empleos formales por año y necesitamos 1.200.000. 700.000 mexicanos cada año solo han tenido 3 opciones, 3 posibilidades. Emigrar, lo segundo, buscarse la vida en la economía informal, el comercio informal, para sostener a las familias. Lo tercero, que es lo más lamentable, muchos han tomado el camino de las conductas antisociales. De modo que si no logramos normalizar la situación económica, si no se generan los empleos, si no hay oportunidades de trabajo, va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad social en el país. En este marco es que me propongo convertir en un eje del desarrollo la educación superior. Ya sabemos que los países que han invertido en educación superior han generado como consecuencia un importante crecimiento económico y social sostenido. El desarrollo es resultado de la inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación. No hay política pública con mayores efectos redistributivos que la educación superior. Sus efectos en el desarrollo nacional son, pues, multiplicadores. Y lo mencionaron, es inaceptable. En México todavía tengamos 5 millones de personas que no saben leer ni escribir. Existen por lo menos 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Ustedes saben que para romper el círculo estructural de la pobreza, la educación superior es un instrumento con un potencial formidable. Como bien se dice en el documento que han elaborado, la educación debe ser la principal palanca para la inclusión y la movilidad social. ¿Qué es lo que ha causado la política neoliberal? Ha impedido, ha limitado la movilidad social. Antes de esta política, antes de 1983, muchos de nosotros somos pues beneficiarios de la movilidad social que había. El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del maestro, del comerciante, con trabajo y con estudio podía ascender en la escala social. Así se podía subir.
escuelas. Ahora no es posible esto. Antes con la educación se podía salir adelante. Por eso tenemos que impulsar mucho la educación superior. Y voy a las propuestas. Primero, ampliar la cobertura. Ya sabemos, en lo general, no solo en educación superior, sino en todo lo que se refiere a la educación, son dos problemas fundamentales. La mala calidad de la enseñanza y la poca cobertura. Son los dos temas que se deben de atender al mismo tiempo. En los próximos 6 años, esta es nuestra propuesta, México cuando menos debe duplicar su nivel de cobertura en educación superior, que coincide con lo que ustedes están planteando. De 3.200.000 estudiantes actualmente en educación superior a 6 millones. Esta meta debe vincularse al incremento en la cobertura de educación media superior. Es obvio, misma que tiene ya un carácter obligatorio a nivel constitucional, pero que tenemos que hacer realidad, porque hay muchas cosas en la Constitución y en las leyes que son letra muerta. Ya está en la ley, por ejemplo, el destinar el 1% del producto a ciencia y tecnología y se tiene 0.33%. Bueno, en la ley está el derecho de todos a la educación, a la salud, a un salario bien remunerado, a una vivienda digna, pero en la práctica es otra cosa. Segundo, fomentar la equidad. El incremento de la cobertura debe hacerse con equidad. Hay entidades, en este caso como el Distrito Federal, que la cobertura es de poco más del 65%. Pero hay entidades, no voy a mencionarlas por respeto, en donde apenas se llega al 15%. La equidad también implica romper, como ya dijimos, el círculo estructural de la pobreza, con la finalidad de que accedan a la educación superior una mayor proporción de jóvenes de familias de escasos recursos económicos. Y seguimos teniendo problemas. Los más excluidos son los jóvenes de familias pobres. Y tengo que decirlo, hay un modelo educativo que he constatado en mis giras que funciona muy bien en cuanto a acceso a la educación para la gente de escasos recursos, que es el de la Universidad de Chapingo, por las becas que otorgan a estudiantes de familias de escasos recursos. Me ha tocado ir a las comunidades, a los pueblos más apartados. He recorrido todo el país, todos los municipios de México. Visité los 570 municipios de Oaxaca. Y en los municipios más apartados me encuentro familias de muy pobres, de muy pocos recursos económicos, con sus hijos estudiando en Chapingo. Por las becas, por el apoyo que se recibe. Por lo anterior, habrá un programa nacional de becas amplio y suficiente para que no
solo ingresen, sino que puedan concluir exitosamente sus estudios profesionales estos jóvenes de familias pobres. Tenemos que abatir la deserción, que casi siempre, en la mayoría de los casos, ocurre por razones económicas, por falta de recursos económicos. Punto 3, mejorar la calidad. Para incrementar la cobertura en forma responsable, se debe asegurar una educación superior de calidad. Lo anterior implica mejorar la planta académica de las instituciones, cuidar más los perfiles de egreso de los profesionistas, hacer más completas e integrales las actuales formas de evaluación y acreditación de los programas educativos y apoyar en forma decidida el crecimiento del posgrado. En este punto coincido con la propuesta que se ha hecho de crear un órgano de Estado con independencia y capacidad para evaluar la educación superior. Lo vamos a hacer a todos los niveles, a través de un consejo autónomo con expertos que nos ayuden en la evaluación del sistema educativo. Ya lo hemos dicho, la evaluación no puede ser considerada como un fin en sí misma, sino debe ser utilizada como un mecanismo de superación académica. Una evaluación objetiva no se puede ser juez y parte, por eso se tiene que profesionalizar todo lo relacionado con la evaluación. Tiene que ser la sociedad civil, tienen que ser los académicos los que lleven a cabo las evaluaciones educativas. 4, revisar la pertinencia. Al incremento de la cobertura con calidad debe corresponder una mayor pertinencia de los programas educativos. Lo que aquí ya se mencionó, conviene diversificar la oferta educativa y evitar su concentración excesiva en las profesiones tradicionales. Aquí es muy importante que se considere que vamos a tener un plan de desarrollo que no hemos tenido, porque desde hace 29 años se gobierna el país con recomendaciones que se dictan desde el extranjero, con recetas, incluso nos imponen hasta la agenda, que es la agenda que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, las llamadas reformas estructurales, que tienen un sentido, un propósito bien definido. Nosotros vamos a tener nuestro programa de desarrollo, nuestro plan de desarrollo, a partir de nuestras necesidades, recogiendo los sentimientos de los mexicanos para dar solución a los grandes y graves problemas nacionales. Y vamos definiendo en el plan de desarrollo lo que serán las prioridades del país. Vamos a que la educación en su conjunto, en particular la educación superior, se inscriba en ese propósito de desarrollo nacional. Así es que tenemos que definir cuáles son las carreras que deben de priorizarse. Todo esto también en el marco del desarrollo regional, respetando la vocación productiva, la idiosincrasia de los mexicanos de cada una de las regiones del país. México es un mosaico cultural, no
se puede aplicar una política de corte centralista. Tenemos que tomar en cuenta las características de las regiones. Por último, tema 5, o la propuesta 5, es fortalecer la inversión para la investigación en ciencia básica y aplicada. Es también un componente fundamental de la educación superior. Por esa razón reitero mi compromiso para que se cumpla cabalmente con lo que ya establece la ley, a lo que hacía referencia, el que se pueda alcanzar el 1% de inversión para ciencia y tecnología. Dichos recursos permitirán además crear más plazas de investigadores en las universidades, en ciencias exactas, en ciencias sociales y en humanidades, así como fortalecer los posgrados y los programas de formación de investigadores. Es importante promover la vinculación entre la educación y el aparato productivo. Ya de esto hice referencia. Para dar estos propósitos, tomaré muy en cuenta las propuestas vertidas en el documento de ustedes, Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior. Pongo a su consideración también la posibilidad de que esta asociación, ustedes, tengan mayor autonomía, más independencia y que se constituya en un órgano analícenlo, valórenlo, ustedes analícenlo, valórenlo y resuelvan lo que crean conveniente. Son dos los conceptos que habrán de caracterizar las nuevas políticas de educación superior en México. Uno es la inclusión y el otro es la responsabilidad. Al respecto es necesario resaltar que no basta con garantizar el acceso a la educación superior, también se debe promover el crecimiento económico, como ya lo expliqué, que permita la incorporación de egresados al ámbito o al mercado laboral. Hay que hacer de ello un círculo virtuoso, que los jóvenes que egresan de las universidades tengan la posibilidad de trabajo. El gobierno del movimiento progresista hará suya la propuesta que han hecho los rectores desde hace muchos años, la de impulsar una verdadera política de Estado en materia educativa que incluirá desde luego a la educación superior para que la nación cuente con un proyecto educativo de largo aliento, con metas claras, rumbos bien definidos, que podamos evaluar públicamente de manera periódica de cara a la sociedad y a la nación. Esta política de Estado a la que espero se sumen todas las fuerzas sociales, políticas del país, las maestras, los maestros, los investigadores, los estudiantes, los trabajadores universitarios, los padres de familia, los medios de comunicación, sindicatos, empresarios, todos sin excepción, deberá incluir la consolidación de un sistema de educación superior nacional que en estricto apego a la autonomía universitaria promueva la colaboración y la movilidad de profesores y estudiantes, el trabajo en redes, la vinculación con la sociedad para resolver sus problemas y por supuesto también con el sector productivo para impulsar el crecimiento de la economía. ¿De dónde van a salir los recursos? Porque les adelanto, no quiero pasar de mi tiempo. Vamos a incrementar cada año cuando menos una décima, o para formularlo mejor. Mi compromiso es que se destine a la educación superior un presupuesto
no menor de una décima cada año del Producto Interno Bruto. Para tener una idea, tenemos un Producto Interno Bruto de alrededor de 150.000 millones. Un punto de producto, 150.000 millones. Estaríamos hablando, cuando menos, de 15.000 millones de pesos por año para la educación superior, como incremento. Esto, a lo largo del sexenio, va a coincidir con lo que ustedes proponen, el 1.5 del producto para educación superior. Ese es mi compromiso. ¿De dónde va a salir el recurso? Lo tenemos resuelto. Desde luego que primero tenemos que cambiar al régimen. Si no, no hay nada. Si sigue este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no hay salida. Ni para la educación, ni para nada. Este régimen ya se pudrió. Y hay que cambiarlo. Esa es la oportunidad que tenemos el 1 de julio. ¿Cómo vamos a obtener los recursos? ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo? De 3 maneras. Combatiendo la corrupción. Eso nos va a dejar dinero. La vamos a combatir no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Segundo, vamos a aplicar un plan de austeridad republicana. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad. Le cuesta actualmente mucho a los mexicanos mantener al gobierno. Va a haber austeridad republicana. Vamos a poner en práctica la enseñanza, la lección de ese gran presidente Benito Juárez, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Eso se va a aplicar y nos va a dar recursos. Calculo que con el combate a la corrupción, 300.000 millones y otros 300.000 millones con el plan de austeridad. Y también nos vamos a tener recursos porque se van a terminar los privilegios fiscales. Actualmente todos pagamos impuestos, casi todos, pero los que tienen más ingresos no pagan, o cuando pagan los impuestos se les devuelve. Sin autoritarismos, convenciéndolos, persuadiéndolos, vamos a lograr una mejor recaudación para fortalecer la hacienda pública y tener recursos para el desarrollo y en particular para la educación. Termino diciéndoles que la seriedad de nuestra propuesta para transformar a México y para impulsar la educación superior es avalada no solo por mi desempeño de muchos años, actuando con principios, honestidad y congruencia, sino también y sobre todo por quienes me acompañarán como miembros del gabinete. Mujeres y hombres con experiencia, honestos y sensibles. Les recuerdo, o les informo, les notifico, si no tienen la información, que el próximo secretario de Educación Pública va a ser el doctor Juan Ramón de la Fuente. A veces, con las biografías, se dice más que si hacemos planes y propuestas. Creo que hay hombres y mujeres que tienen el prestigio suficiente como para entender de que se va a actuar con responsabilidad, con seriedad. Ya saben que Juan Ramón de la Fuente es un universitario talentoso. La nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación va a estar a cargo de René Drucker, hombre con sabiduría y prestigio. Y la responsable de la nueva Secretaría de Cultura será la gran escritora Elena Poniatowska.
Esto lo expongo, lo expreso a ustedes para que se tenga la seguridad de que es en serio que vamos a impulsar la educación superior, la ciencia, la tecnología, todo lo relacionado con la innovación y la cultura. Por último, les propongo, con todo respeto a sus libertades, con toda la libertad que ustedes no solo tienen, sino ejercen, que en el mes de julio, ya como presidente electo, celebremos un congreso extraordinario para definir conjuntamente la política que aplicaremos en materia de educación superior. Ahora estamos hablando de lineamientos generales. Yo lo que quiero es volverme a reunir con ustedes en julio, si así lo deciden los mexicanos, mi carácter de presidente electo, para elaborar el programa que se va a llevar a la práctica en el sexenio. Porque vamos a hacerlo, ya lo expresé, de manera conjunta. Y va a ser un programa de mediano y largo plazo, de gran aliento, de ver hacia adelante. No programa anual, estén ustedes, como siempre ha sucedido, viendo cómo cada fin de año defienden sus presupuestos, que siempre se los limitan, ya dicho sea de paso, es en el Congreso, con la labor de nuestros legisladores. No quiero hacer propaganda de esto, pero es la verdad. Los legisladores que más ayudan para que no les recorten presupuestos son los legisladores del movimiento progresista. Por eso me da mucho gusto que esté aquí don Arturo Bravo, que ha ayudado mucho para que no sea más difícil todavía la situación presupuestal de las universidades públicas. Termino diciéndoles que no aceptamos que la educación se convierta en un privilegio. Es un derecho de todos los mexicanos. Vamos a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos entonces, como hemos convenido en esta sesión extraordinaria de nuestra Asamblea General, al espacio destinado a preguntas y respuestas. Me han puesto ustedes en un predicamento porque me han hecho llegar un número alto de ellas. Voy a romper en consecuencia lo que habíamos dicho de 3 preguntas porque hay varias que están muy relacionadas. Y por ejemplo, en esta primera serie de preguntas voy a formular a usted 5, todas ellas muy cercanas. Y le voy a pedir a quienes las han formulado, para conocimiento de nuestro invitado, que pudieran ponerse de pie cuando los mencione. Jesús Áncer Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos pregunta si está usted dispuesto a trabajar con la NUYES y con otros actores en el diseño de una nueva política para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología con visión de Estado, y en particular para crear los presupuestos plurianuales sin, dice así, demasiada burocracia y sí siendo confiables para su aplicación.
doctor Anser, Universidad Autónoma de Nuevo León, señor rector. Aarón Sánchez, si se pone de pie, muchas gracias, de la Universidad de Occidente, Sinaloa, quien plantea lo siguiente: la educación superior puede ser factor clave para combatir la pobreza, impulsar el crecimiento económico y modernizar a las instituciones. ¿Cuál es el papel estratégico que usted otorga a las instituciones de educación superior en su propuesta de gobierno? La tercera es formulada, y le pido se ponga de pie, por Enrique Seáñez Sáenz, Universidad Autónoma de Chihuahua. Y su pregunta es: ¿cuál sería la estrategia a seguir para el incremento de la cobertura en la educación media superior y superior, manteniendo la calidad de la misma? El señor ingeniero Luis Eduardo Cedillo Ponce de León, si es tan amable. Muchas gracias. Director General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Dice él: educación superior sin calidad deja al país en una situación de alto riesgo. ¿Cuál es su compromiso de llegar a la presidencia de la República para orientar una educación de calidad en el nivel superior? Y finalmente, en este primer conjunto de preguntas, le pido atentamente al señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Eduardo Gasca, que se ponga de pie. Muchas gracias. ¿Qué reformas está dispuesto a impulsar para solucionar los problemas financieros de las universidades públicas del país? ¿Se compromete usted a apoyar la propuesta de la Núñez de presupuestos plurianuales? Estas son, señor candidato, las 5 primeras preguntas. Bueno, yo estoy de acuerdo con la planeación de mediano y de largo plazo y con los presupuestos plurianuales, que no estemos pensando siempre en lo que va a suceder el fin de año, sino que ya se tenga una proyección hacia adelante de cuánto podemos ir incrementando el presupuesto por universidad. Por eso, mi convocatoria a reunirnos después de julio, ese sería el propósito. Elaborar conjuntamente el programa, hacer los compromisos, en el entendido de que va a ser una prioridad del gobierno. Y creo que vamos a cumplir con el compromiso. Miren, con quitar 2 partidas del presupuesto, que no son las más innecesarias, que hay otras, mucho gasto superfluo. Más, la partida de atención médica para altos funcionarios públicos es de 6,000 millones de pesos al año. Todos vamos a ir al ISSSTE, al Seguro Popular. Eso no se puede. Otra partida: hay una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos. Si un funcionario público gana 200,000 pesos al mes, deja de ahorro el 10%, 20,000 pesos. Y el gobierno
le aporta otros 20,000. O sea que ahorran 40,000 al mes. Cuando ese servidor público funcionario se va a otro trabajo, se sale del gobierno, se lleva sus ahorros. Mantener esa caja de ahorro cuesta 6,000 millones al año. Ahí hablamos de 12,000. El garantizar que cada año el incremento para la educación superior sea no menor a 1/10 del producto, solo con eso se puede. Y ya no hablo de otras cosas. Pero sí hay tela de dónde cortar. Por eso va a haber presupuesto. Van a cambiar el orden de las prioridades para decírselos con mucha claridad. Va a haber un gobierno que va a representar a todos. No va a ser un gobierno para el 1% de los mexicanos, como sucede actualmente. El papel estratégico de la educación, ya lo planteé, va a ser prioridad nacional de la educación superior. ¿Cómo incrementar la cobertura con calidad? Este es un buen tema. Necesitamos ampliar la cobertura. Y les digo con toda sinceridad, además ustedes lo saben, se ha utilizado como pretexto lo del examen de admisión. No es que no pasen el examen de admisión los jóvenes, es que no hay cupo, no hay espacio, porque no tienen presupuesto las universidades públicas. Ese es el problema. Se hacen 125 preguntas en un examen de admisión, pero como no hay cupo, se dice, van a entrar, no se contesten bien. 120, que contesta bien, 119, no, va a ingresar. No se puede así. Claro, no es un asunto de ustedes. Si no hay presupuesto, si no hay espacio, ¿cómo van a tener posibilidad de atender más jóvenes? Por eso va a haber presupuesto. Para que no haya rechazados. Ha sido irresponsable lo que se ha hecho. Muy irresponsable. Con la idea esta estrecha, limitada, de pensamiento conservador, de poner la educación al mercado. Yo no estoy en contra de la educación privada, que tiene para pagar una escuela privada, lo puede hacer, es su derecho. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Más, no es que la educación, como ya todos lo sabemos, es la base del desarrollo, es lo que permite florecer la democracia, es lo que permite al ser humano desarrollarse plenamente en lo espiritual. No, es un asunto también ya de seguridad, de tranquilidad, de paz social. Fíjense la frustración que han originado rechazando a los jóvenes. ¿Por qué? Es el estallido de odio, de resentimiento, por la frustración que lleva a que los jóvenes tomen caminos equivocados. Es mejor tener a los jóvenes estudiando, becados, que excluirlos. Eso va a cambiar. Ahora, lo vamos a hacer con calidad. Eso es lo que vamos a resolver. ¿Cómo en el sistema de educación pública, universitaria, lo que ustedes representan, educación, universidades públicas, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
también para la educación en línea por internet, que ya ustedes en algunas universidades llevan a cabo, que hace falta potencial para ampliar la cobertura. ¿Qué vamos a hacer también en educación privada? Estoy convencido que la responsabilidad es del Estado de garantizar la educación, pero no se puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil y no detener la posibilidad de que las universidades privadas o particulares también puedan crecer. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, porque es fundamental la educación. Ya sobre la calidad, pues, esto que se habló, la buena selección de docentes, las evaluaciones, eso lo vamos a resolver. No me preocupa mucho eso, porque hay muchos profesionistas sin trabajo, desempleados. Claro, no es lo mismo ser profesionista que ser maestro, son cosas distintas. Pero ya el que tiene nivel de licenciatura, que tiene maestría, que tiene doctorado, pues puede con más facilidad formarse como maestro y que tengamos calidad. Entonces son las dos cosas, calidad y cobertura. Y en el caso del presupuesto, ya hablé, son 3 formas de obtener recursos para fortalecer al gobierno, para fortalecer la hacienda pública: combate a la corrupción, austeridad y reforma fiscal, para que se aplique lo que esté en la Constitución, que los impuestos tienen que cobrar de manera progresiva, que tiene que pagar más el que recibe más, como es en otras partes del mundo. Vamos a buscar homogenizar en todo lo que tiene que ver con política fiscal. Ese es nuestro planteamiento. Y repito, sin imponer nada, convenciendo, persuadiendo a todos que debemos de participar y contribuir para sacar adelante el país, que es responsabilidad de todos los mexicanos. Ese es el propósito. Muchas gracias, señor candidato. Tiene una segunda ronda donde he agrupado las preguntas que tienen que ver con el sistema tecnológico en nuestro país. Y quiero empezar por señalar la presencia y plantear el comentario, la pregunta de Yolosóchitl Bustamante Díez, del Instituto Politécnico Nacional, como todos sabemos. Dice ella: el sistema de educación tecnológica se ha dejado de atender en el grado que se requería para el avance del país. Y la pregunta: ¿cómo lo considera usted en sus prioridades y cómo lo reforzaría a la luz del impacto regional, nacional que tiene? En una dirección semejante hay 2 preguntas que formula de una parte José Guerrero, por favor, del Instituto Tecnológico de Tijuana, quien señala cómo se establece en el documento en cuanto a las acciones prioritarias. Quisiera saber cuál es su compromiso de otorgar a los tecnológicos y centros especializados federales la figura de órgano público desconcentrado. Óscar Báez Sentíes, por favor, muchas gracias, del Instituto Tecnológico de La Paz, nos dice en la misma dirección: una de las acciones prioritarias de la inclusión con responsabilidad social, documento de la NUYES, es promover la figura jurídica de órgano público desconcentrado
como el diseño más adecuado para los institutos tecnológicos. Concretamente, ¿cuál es su postura al respecto? Roberto Ortiz Delgadillo, por favor, muchas gracias, del Instituto Tecnológico de Zacatepec. ¿Apoyaría usted la propuesta de modificar el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica del sistema centralizado por un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública? Y señala o recuerda el proyecto propuesto, decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México. Por último, en esta ronda, María del Mar Cisneros Guerrero, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. ¿Qué opina sobre el estatus actual de la educación superior tecnológica en México y en particular sobre la formación de ingenieros y qué piensa hacer para apoyar la preparación de ingenieros en las áreas que el país lo requiere? Por sus respuestas, le agradecemos por anticipar. Pues muy bien agrupadas las preguntas por el doctor Nar, que eso tiene que ver con el sistema de educación técnica, el sistema de tecnológicos. En general, el compromiso es dar el mismo tratamiento que las universidades, públicas. Son instituciones de educación superior, igual, mismo trato. Tendrán la misma prioridad. Acerca de este órgano público desconcentrado que se propone, me parece que hay consenso. Pues si esto es lo más recomendable, lo vamos a impulsar. Si ustedes lo están planteando es porque esto es lo que más conviene. Dejen también que nos volvamos a reunir para pedirle aquí al doctor Juan Ramón que haga un análisis detallado. No quiero incumplir compromisos. No va a haber un gobierno de ocurrencias. Va a ser un gobierno serio. No vamos a estar diciendo sí a todo. Si consideramos que no conviene, lo que sí puedo decirles es que tenemos la ventaja, lo digo también con todo respeto, sin herir susceptibilidades, que somos libres. No estoy subordinado a ningún grupo de interés creado. Y esa es una ventaja comparativa. Yo voy a representar a todos los mexicanos, voy a ser presidente de todos los mexicanos. Y voy a gobernar de acuerdo a lo que le convenga a los mexicanos, lo que sea bueno para los mexicanos. Porque hay cosas que no son buenas para la mayoría de los mexicanos y se llevan a cabo, se aplican por los intereses creados que existen. Entonces, todo lo que sea benéfico para la sociedad, para la nación, se va a aplicar. Y no van a haber intereses creados que se impongan de ningún tipo. En el caso del desarrollo tecnológico, tenemos que poner en correspondencia la educación con el plan de desarrollo. Volvemos a lo mismo.
Nosotros pensamos que hay necesidad de impulsar actividades económicas como por ejemplo, tenemos que rescatar al campo del abandono. Nos va a costar, todo va a costar mucho, trabajo, esfuerzo, porque se han esmerado en destruir, han desmantelado al país. Reactivar la producción en el campo y lograr la soberanía alimentaria va a costar. Necesitamos más desarrollo tecnológico, biotecnología. Esto tiene que ver con la educación superior, con la investigación. O sea, tenemos que desarrollar el campo, la ciencia, la tecnología, la innovación en esta rama. Lo otro es, vamos a utilizar el sector energético como palanca del desarrollo. Vamos a integrar desde la perforación de pozos, la producción, la refinación. Llevamos 30 años sin construir una nueva refinería en el país. En este periodo neoliberal, hablando de los estragos que han ocasionado, dejaron caer toda la planta petroquímica. Muchas plantas petroquímicas están convertidas en chatarra porque se optó por vender petróleo crudo y no procesar en nuestro país la materia prima. Materia tecnológica de punta. Hace 30 años Brasil ni siquiera tenía petróleo. Ahora tiene petróleo y tiene tecnología. Y la tecnología petrolera de nosotros prácticamente desaparece. Entonces, este es otro campo que tiene que ver con la educación, en ciencia y tecnología, todo lo relacionado con el sector energético. Lo mismo en el campo, sector energético, van a costar más trabajo levantarlos. Lo tenemos que hacer. Además, no hay otra opción. No se puede seguir con lo mismo. El turismo considero que con poco tiempo, con algunas medidas que tomemos pronto, sobre todo garantizando la seguridad, vamos a lograr que haya afluencia turística y que de esta manera tengamos en pie esta actividad que es importante porque no solo genera ingresos, sino distribuye ingresos, da mucha ocupación, mucho trabajo. De ahí termino con la pregunta sobre los ingenieros. Estamos impulsar la industria de la construcción. La industria de la construcción ayuda mucho a crecer en poco tiempo. Tiene un efecto multiplicador, se hacen obras que se requieren, se generan empleos y se reactiva rápido la economía. Estamos pensando en un plan de infraestructura muy importante. Ahí la propuesta es que un académico como ustedes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, va a estar a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los planes que tenemos es, vamos de nuevo a volver a comunicar al país con ferrocarriles. Hoy a lo mismo, acabaron con 150 años de historia de ferrocarriles. De un abrir y cerrar de ojos. Ahora ya no hay ferrocarriles. De pasajeros, solo uno, el Chepe, que es turístico, de Chihuahua a Los Mochis. Acabaron con todo. Nosotros vamos de nuevo a comunicar al país. Desde luego, trenes,
modernos, rápidos, trenes balas, con desplazamiento de 300 kilómetros por hora. Tenemos 3 proyectos específicos. Uno, un tren Cancún-Palenque, toda la ruta Maya, 600 kilómetros, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Campeche, Palenque, para jalar el turismo que llega nada más por el sol y por el mar al Caribe, meterlo hacia la región Maya, que es una de las zonas culturalmente más importantes de México y del mundo, una de las zonas más bellas de nuestro país. Además, con una aportación cultural, arqueológica de primer orden. Entonces, ese es un proyecto, y ferrocarriles modernos para comunicar el centro con la frontera. Proyectos de este tipo. Los ingenieros, desde luego que van a tener mucho trabajo. Yo recuerdo cuando estudié en la UNAM, estaba en auge la carrera de ingeniería civil, todas las ingenierías. Vino la política neoliberal, se empezaron a caer de esas carreras, porque se paró la economía, se dejaron de hacer obras de infraestructura. Entonces, tenemos de nuevo que impulsar mucho las ingenierías, que fueron también ejemplo a nivel mundial. Nuestra ingeniería civil fue de las mejores del mundo. Entonces, por eso vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con las ingenierías. Esa es mi respuesta. Doctor. Muchas gracias, señor candidato. Vamos por una tercera ronda donde he tratado de agrupar los asuntos que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con algunos asuntos de la economía. Raúl Arias Lobillo, si fuera tan amable, Universidad Veracruzana. Gracias, señor rector. Dice él: felicitaciones por considerar a la educación superior como eje del desarrollo. Su éxito supone el círculo virtuoso, calidad, innovación. ¿Qué propone para lograrlo? Adriana Ortiz Lanz, Universidad Autónoma de Campeche. Gracias, señora rectora. ¿Estaría usted de acuerdo en que además de impulsar presupuestos plurianuales, se deberá apoyar políticas compensatorias para cerrar las brechas educativas entre las regiones del país? Ángel Francisco Velasco Muñoz, Instituto Tecnológico de Oaxaca. Gracias. ¿Cuál cree usted que sería el modelo económico que impactaría a la educación superior sin aislarse del contexto mundial, globalización, que además provoque una mejor calidad de vida a la sociedad? Y en este bloque, la cuarta pregunta corre a cargo de Enrique Sosa Toski. Gracias, del Instituto Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla. En parte, usted ha hecho referencia a esto, pero siento la obligación de leerla. ¿Cómo propone crecer a tasas del 6% anual? ¿Cuáles son las estrategias en concreto? Por sus respuestas, nuevamente, muchas gracias, señor candidato. Pues es el propósito de este círculo virtual de calidad e innovación, es lo que va a caracterizar a toda la política educativa, sobre todo en el nivel superior. Ya he hablado de esto, de cómo resolver
la necesidad de tener una educación de calidad y cómo impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación. Para empezar, les digo, vamos a crear, puede parecer contradictorio que estoy hablando de austeridad y se proponen dos nuevas secretarías. He propuesto la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y he propuesto la Secretaría de Cultura. Lo hago no pensando en que vamos a crear aparatos burocráticos, sino que vamos a integrar todo lo relacionado con institutos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, para darle coherencia a todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Actualmente, si el año próximo decidiéramos entregar el 1%, 130, 150 mil millones, a una institución, CONACYT, para ciencia y tecnología, no se tendría posibilidad de ejercer el presupuesto. Estamos hablando con franqueza. Hay que ir preparando las condiciones para eso. Pero sí consideré importante crear la Secretaría, y lo mismo en el caso de Cultura, porque suele pasar que a la ciencia y a la cultura siempre se le deja. Al final son añadidos la ciencia, la cultura, el deporte. Hasta en los discursos. A ver, te falta mencionar la ciencia, te falta mencionar la cultura, te falta mencionar el deporte. Entonces, el darle su sitio que merece la ciencia, la tecnología, la cultura, ya va a ayudar mucho en ese sentido. Y creo yo que vamos a actuar con mucha responsabilidad. Aquí hay una vinculación. La mayor parte de las universidades pues tienen posgrados y no se puede, ahora sí que impulsar la ciencia si no se tiene científicos. Y no se puede tener científicos si no hay estudiantes de maestría y de doctorado. Entonces vamos a ampliar, eso hablé de eso, el número de becas para estudiantes de posgrado, todas las universidades. Porque tenemos también en ciencia y tecnología el propósito de incrementar al doble la cobertura en este propósito. Yo sí creo en que debe de haber, lo dije, equidad, por lo que mencionabas de Campeche, de que tiene que buscarse un mecanismo, y es lo que estamos proponiendo, para que podamos crecer parejo, que todas las regiones del país puedan desarrollarse. Ahora está muy concentrado todo lo relacionado con la educación superior, las oportunidades. No es lo mismo las oportunidades educativas, a pesar de que se rechazan jóvenes, muchos también, en el Distrito Federal, que en otros estados. Entonces, esto lo vamos también a tomar en cuenta. No va a ser plana la política en materia de educación superior, va a haber equidad. ¿Cómo vamos a impulsar la economía en un mundo globalizado? Vamos a mantener relaciones con organismos financieros internacionales
La globalidad es un hecho, una realidad. No nos podemos cerrar, pero hay márgenes para aceptar todo aquello que nos beneficie y no aceptar lo que nos perjudique. Pasa que estos tecnócratas convirtieron el neoliberalismo pues en una ideología, y cuando se habló de apertura se fueron al extremo. No se cuidó el que México mantuviese sus áreas estratégicas. Fue una apertura indiscriminada, sin límites estratégicos. Todos los países del mundo, por ejemplo, protegen a sus productores, todos. Y aquí se abrieron las fronteras y se puso a competir a los productores nacionales con productores del extranjero en condiciones de desigualdad. ¿Qué ha ocasionado eso? Se arruinó la planta productiva. Ahora tenemos, por ejemplo, una relación comercial con China. Vendemos 4.000 millones de dólares, pero estamos comprando 45.000 millones de dólares. Toda la industria manufacturera está quebrada. Cuando abrieron las fronteras, cuando apostaron a esto, decidieron no fomentar a la industria. Un secretario de Industria y Comercio en aquel entonces, ya hace 20 años, para no entrar en detalle. Cuando le preguntaron cuál es la política de fomento industrial, respondió: la mejor política es la que no existe. Entonces, por eso, sin cerrarnos, nuestra planta productiva, nuestro mercado interno, en política económica, me dicen así concretamente, ya hablé en lo general, como lo mencionó aquí el doctor Narro, de cómo financiar el desarrollo, cómo crecer al 6%. Bueno, el propósito es que con estas tres maneras de tener recursos podamos incrementar la inversión pública. No ha habido inversión pública suficiente durante todo este periodo. Entonces, vamos a incrementar la inversión pública, pero no pensando que la inversión pública va a resolvernos el problema. No alcanza para crecer solo con inversión pública al 6% anual. Lo que queremos es que al incrementar la inversión pública podamos utilizar la inversión pública como capital semilla y que podamos convocar a la iniciativa privada y al sector social para que con mezcla de recursos, con una acción conjunta, echando a andar los tres motores de la economía, que es el sector público, el sector privado, el sector social, podamos crecer al 6%. Tenemos ya proyectos específicos, precisamente de desarrollo regional. La construcción del aeropuerto en Tizayuca, esto que les hablaba yo de los trenes. Vamos a pavimentar alrededor de 300 caminos a cabeceras municipales que actualmente no tienen camino pavimentado de acceso. 300 municipios del país no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Ya hablé
de rescatar al campo. Ya hablé del sector energético. Entonces, así es como pensamos sacar adelante al país y crecer a esta tasa del 6% anual. Lo tenemos bien analizado, bien estudiado. También les digo, por eso lo de la reunión de julio, esta materia, porque no vamos a perder el tiempo. Si triunfamos como estamos pensando que vamos a ganar, vamos a utilizar todo el tiempo, de julio a diciembre que se toma posición, para elaborar programas y para incluso elaborar proyectos y empezar pronto. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad, ganamos en julio del 2000. En vez de perder el tiempo, nos dedicamos a trabajar. Entonces, tiempo que hay de julio a diciembre. Me di cuenta, por ejemplo, que había una fuga en la tesorería de 3,000 millones de pesos. Se fugaban porque daban tenencias falsas. Una vez le dije una plática, no era culpa de él, una comida, le dije a Carlos Slim que algunos carros Mercedes-Benz que utilizaban estaban pagando tenencia de Volkswagen. No por él, sino porque así hacían los trámites en la tesorería y ahí se fugaba el dinero. Bueno, ¿qué hicimos en estos 6 meses? Buscamos a los mejores servidores públicos, honestos, analizamos el problema y cuando llegamos, hicieron cambios en todas las oficinas de recaudación de la ciudad y paramos la fuga. En esos 6 meses, 5 meses, elaboramos los censos para apoyar a los adultos mayores. De modo que entramos el 5 de diciembre y en enero ya estaban entregándose las tarjetas para apoyar a adultos mayores. Bueno, desde el primer día emití un bando cerca de los lineamientos para gobernar el Distrito Federal. Al día siguiente, otro bando, y así. Eso es lo que pensamos ahora, aprovechar este tiempo. Presupuesto que se va a aplicar el año próximo, le voy a pedir al licenciado Felipe Calderón que nos permita intervenir, porque es el presupuesto pues, que se va a ejercer ya cuando estemos en funciones. Entonces el presupuesto a partir de julio lo empezamos a elaborar para hacer la propuesta como corresponde al legislativo, pero ya ahí van a ir incluidas las propuestas de incremento al presupuesto para la educación superior y vamos a procurar que en vez, lo conozco bien el problema, de que ustedes en diciembre estén haciendo cabildeo cada uno a ver qué me toca. Tienen que ver no sé cuántas personas, dirigentes políticos, funcionarios de Hacienda, gobernadores, ahí andan de oficina en oficina. Que eso lo resolvamos y que podamos también de manera conjunta. Eso va a requerir de una buena dosis de negociación para que a todos les corresponda, porque suele pasar también que el que tiene más agarraderas saca más. Ya negocié de última hora porque hablé con un gobernador muy influyente que tenía que ver mucho con el presupuesto. Ya nos dieron más,
No va a ser así. Estamos hablando de política de Estado para la educación superior. Doctor. Muchas gracias, señor candidato. Como pasa con frecuencia, el tiempo, implacable como es, se nos ha terminado. Nos han quedado, junto a las 14 preguntas que se formularon, otras 7 que no habrá tiempo ya siquiera de leerlas completas. Sin embargo, para que no se piense que ha habido algún tipo de censura, voy a pedirles a mis colegas que puedan pararse y voy a referir solo el tema al que se refería, primero. Segundo, se las voy a hacer llegar al señor candidato y si amablemente él tuviera algún momento, podría hacernos llegar sus comentarios por escrito a esta asociación e igualmente sin censura alguna, no tendría por qué haberla, ya haremos llegar las respuestas. Me refiero a las preguntas de Salvador Jara Guerrero, si se para por favor, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sobre el tema de la autonomía universitaria que nos resulta tan importante y cercano. René Somoza, del CINVESTAF, quien plantea la problemática de los jóvenes doctores recién graduados y las pocas oportunidades para ser incorporados. José Garrido Natarén, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, muchas gracias, y él se refería en su pregunta a la jubilación obligatoria para el caso de los académicos. Mi paisano Eladio Cornejo Oviedo, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quien plantea algo a lo que se ha referido el señor candidato, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias. Raúl Martínez Hernández, igualmente paisano de un servidor, de la Universidad Tecnológica de Coahuila, quien hace una pregunta respecto a la pertinencia, lo indispensable de respetar recursos programados para educación, cultura y deporte y que no estén sujetos a recortes o ajustes presupuestales. Ramón de la Peña, del Centro de Estudios Universitarios, que plantea acciones para la erradicación del rezago educativo en nuestro país. Y finalmente, sin firma individual, pero a nombre de los centros de investigación, asuntos que también ya en parte fueron abordados respecto del papel trascendente de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos detonantes para el desarrollo del país. No me resta, señor candidato, sino agradecerle a nombre de todos nosotros, en lo individual y de la NUYES en lo colectivo, su presencia, la de sus distinguidos invitados que nos han hecho el favor de acompañarnos. Puedo, estoy seguro, decirlo en nombre de todos nosotros, su presentación, propuestas y comentarios nos fortalecen, sin duda, en la tarea que en nuestras comunidades se nos ha asignado. Muchas gracias por haber aceptado esta reunión y por haber tenido este intercambio abierto, claro, transparente. Muchas gracias. Muy bien. De esta manera hemos llevado a usted este control remoto desde las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.